Con 41 minutos, 8 con 41 minutos, en Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con Mónica Vanegas, constitucionalista, especialista en Derecho Electoral y parte de la campaña Violeta sí, Violencia no, campaña que se lanzó el pasado 12 de enero. ¿Cómo está, doctora Vanegas? Buenos días, bienvenida. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Háblenos un poco, por favor, para comenzar sobre esta campaña Violeta sí, Violencia no, que busca enfrentar, erradicar la violencia política que se ha vuelto terrible en nuestro país, precisamente en este momento electoral para las elecciones seccionales. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a quienes escuchan Radio Pichincha. Estimada Alexis, muchas gracias por la invitación. El jueves anterior, varios colectivos de mujeres, no solo de Pichincha, sino a nivel nacional, lanzamos la campaña Violeta sí, Violencia no, que pretende trascender las elecciones seccionales del 5 de febrero y concretarse en trabajar dentro de las organizaciones políticas para que adopten protocolos que eviten la violencia política de género. Ustedes conocen que hay una norma vigente desde el 3 de febrero del 2020 que ya sanciona la violencia política de género como infracción electoral muy grave, así lo dice el artículo 279 del Código de la Democracia, y en el 283 situaciones donde las mujeres pueden encasillar esa situación que han vivido en forma física, presencial o virtual y pueden denunciar ante el organismo. Sin embargo, a la fecha hay solamente 15 denuncias y creemos de las entrevistas, focus groups y denuncias anónimas que hemos recibido que muchas mujeres están siendo engañadas y están siendo obligadas a no denunciar la violencia política porque si no pueden ser expulsadas de la organización política. Esto se da realmente en las organizaciones políticas, también se da en los debates entre varios candidatos y claro, nosotros concluimos que esta es un condicionante que no permite que las mujeres ingresen a la política. Por ello, las leyes electorales no han avanzado como queremos y no tenemos ese 50% de representación. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle. Usted bien decía y se refería a aquella ley que entró en vigencia desde febrero del 2020, que fue aprobada por la Asamblea, si no me equivoco, en noviembre del 2017 me parece que fue, ¿no? Pero hay un problema ahora que estamos enfrentando y es el hecho de que hay reducción de presupuestos. De hecho, cuando se modifica el nombre de la Secretaría de Derechos Humanos a Ministerio de la Mujer, esta nueva institución nace con una reducción de al menos 6 millones de dólares o algo más. ¿Cómo enfrentamos esta situación de inseguridad, por ejemplo, o de violencia en general, términos generales, saliéndonos un poquito de lo político, en contra de la mujer cuando para que existan políticas públicas no se cuenta con los recursos necesarios? De acuerdo, nosotros conocemos que en el gobierno anterior se hizo una ley que fue promovida por los movimientos de mujeres para prevenir y erradicar todo tipo de violencia contra las mujeres. De hecho, un artículo 10 nos habla de 8 tipos de violencia en la que las mujeres pueden ser precisamente violentadas, valga la redundancia. Y claro, nosotros hemos sido parte de estos grupos que hemos pedido que se dé presupuesto. El gobierno anterior no dio presupuesto, los colectivos lo han dicho muy claramente, que no se dio el presupuesto y que parte de tomar medidas concretas y no solamente que queden en el papel, es decir, me comprometo a erradicar la violencia de género, pero aquí están los recursos económicos que se necesitan, porque la política pública para ser ejecutada necesita dinero bien usado en prevenir la erradicación de las mujeres. Obviamente yo he sido de las que me han manifestado con total alegría, si cabe el término, de que se cree un Ministerio de la Mujer. Pero sí, hemos conversado precisamente con la ministra de que hay que seguir exigiendo que se regrese el presupuesto, porque ya es un logro tener un Ministerio de la Mujer, ya dice bastante, pero obviamente el siguiente paso es que se regrese el dinero para poder ejecutar las atribuciones que tiene ahora ese Ministerio de la Mujer. Doctora Vanegas, hablar de violencia política es un término bastante general. ¿Cómo identificamos la violencia política? Porque al parecer también quienes la ejercen ni siquiera se dan cuenta que están utilizando violencia política hacia su contrincante, y eso fue evidente en el último debate de los candidatos a la prefectura de Pichincha. Pero más allá de eso, ¿cómo se identifica la violencia política?
Bueno, realmente nosotros hemos dicho que no se debe normalizar, que no debe tomarse como algo doméstico, como un chiste que nos hace sonreír a todos en un momento determinado, porque de ahí el siguiente paso ya es violencia física, ya es violencia psicológica. Nosotros tenemos claro el trabajo que hacemos en nuestra fundación, en el observatorio. Se trata de poner alerta cuando el debate no es sobre las propuestas, sobre el actuar público, político que tiene una mujer como alcaldesa, como prefecta, sino que los debates o las preguntas tienden a ridiculizarla o a tomar en cuenta aspectos de su vida íntima, de su vida privada, su aspecto físico, y por lo general, cuando los hombres actúan de cierta manera, como poniendo orden en la institución que dirigen, se les reconoce como una persona que pone orden y que está realmente comprometido con el pueblo y que tiene el carácter para gobernar. Pero cuando lo hace una mujer es acusada de histérica, es acusada de loca. Eso hace referencia a creer en este estereotipo de que las mujeres son irracionales y no están acorde a este mundo masculinizado y racional de la política. Y claro, también nos hemos dado cuenta que hay un cuarto sesgo cuando no se quiere reconocer su mérito, el trabajo ciudadano que han hecho para llegar a ser votadas realmente en ese cargo, sino que se alude a que están ahí porque tienen otro tipo de intercambio de favores con hombres poderosos. Es muy claro, estamos poniendo el dedo en la llaga, así es como las mujeres tienen que hacer política, tratando de que se normalice, porque de por sí el ambiente político ya es álgido y se les dice que si se metieron a esto, tienen que aguantar este tipo de embates y golpes, y no es así. Queremos que las mujeres sean respetadas, que puedan hacer política al igual que nuestros pares varones. Por eso incluso pedimos que en esta campaña también se unan aquellos hombres que han podido entender el tema del género, del feminismo, y que sí quieren apoyar que también otras mujeres lideren junto a ellos. Ahora, doctora, a propósito de lo que decía Licenia, es de locos esto, y claro, lo que usted mencionaba hace un momento, cuando un hombre es grosero o es violento con una mujer, o en general es firme, ¿no? Pero si una mujer medio levanta la voz, es loca o histérica, bien lo explicaba la doctora Vanegas. Pero a propósito de lo que decías tú, es como, esta es campaña electoral y todo vale, ¿no? Todo vale, no importa, ¿para qué te metiste de candidata más o menos si no vas a aguantar lo que trae como consecuencia una ley electoral? Más o menos así funciona esto, y casi que se ha normalizado en nuestra sociedad. Son prácticas que hay que ir cambiando, pero el observatorio que usted lidera, doctora Vanegas, recibe denuncias de momento de lo que vamos de la campaña. ¿Cuántas denuncias ha recibido o están operando, digamos, por lo que ustedes han podido ver, no solo durante los debates, sino también en productos comunicacionales, ¿no? Donde se muestra el rostro de una candidata mujer en blanco y negro, mientras el candidato hombre es todo colorido, bonachón, y hay que borrar a la mujer, que es todo lo malo, etcétera. ¿Están actuando solo con base en denuncias o también ya, digamos, de forma unilateral? Bueno, nosotros trabajamos de las dos maneras. Por un lado, tenemos un formulario donde se receptan denuncias y le pedimos a la mujer que supuestamente ha sido violentada que nos diga si quiere que su caso sea público o que lo tratemos de forma anónima por asuntos de estadísticas. Pero también le ofrecemos acompañamiento para que pueda ser denunciada ante el Tribunal Contencioso Electoral. Estamos precisamente trabajando con el mismo organismo porque ustedes saben que de las 15 denuncias, 3 han sido con sanción favorable. Una implicó la destitución del alcalde de Paltas en Loja, otra del presidente del gobierno parroquial de Chamanga en Esmeraldas, y la tercera causa denunciada con sanción, que fue la primera en redes sociales, es la que todas conocemos, que se dio entre la asambleísta Mónica Palacios y el asambleísta o exasambleísta Diego Ordóñez, que de hecho es una situación que nosotros lo monitoreamos voluntariamente. Ese trabajo hace el observatorio, entonces trabajamos de las dos maneras. Monitoreamos las redes sociales y cuando sabemos que es violencia, hacemos una alerta, porque también trabajamos en educación para que la ciudadanía sepa que eso no puede ser normalizado y debe ser rechazado. Doctora Vanegas, por ejemplo, los candidatos que ejercen este tipo de prácticas de violencia política, ¿cómo deben ser identificados? Porque esto debe ser un proceso, ¿no? Que se va agravando conforme avanza el tiempo, pero ¿cuál es la primera señal, el primer síntoma para decir este es un potencial agresor en la política? Bueno, realmente si nos fijamos, de las 25 organizaciones políticas nacionales, solo una está liderada por una mujer.
Y si ustedes se fijan en las directivas, no hay equidad, no hay 50% hombres, 50% mujeres, y a las mujeres se les deja en cargos secundarios, en lo social, en la secretaría, en donde no pueden realmente tomar decisiones. Y cuando hay las elecciones internas de las organizaciones políticas, obviamente las directivas eligen quiénes serán los candidatos. Y si no hay una representación de mujeres, ¿cómo pretendemos que haya más candidatas mujeres? ¿Cuál es otro de esos síntomas, estimada Lisset? Por ejemplo, cuando el Consejo Electoral no acepta una lista que no esté conformada en equidad de género 50-50 y ahora más que las mujeres lideren el 30% de la lista, simplemente no inscribe las candidaturas. Pero ¿qué es lo que hacen las organizaciones políticas? Poner a las mujeres en circunscripciones territoriales donde no van a ganar, donde no tienen opción de ganar. Y por eso cumplen la ley, pero finalmente las curules importantes las lideran únicamente hombres. La fragmentación también en el país es un problema, porque en los cantones y en las provincias en donde hay organizaciones políticas pequeñas y tienen solo la posibilidad de que uno ingrese a la lida electoral o que gane el curul, el favorecido es un hombre. Entonces la mujer tiene que esperar a que haya un segundo cupo para poder concursar y ganar. Y claro, también son estas cosas que nos parecen chistes cuando se trata en una entrevista, por ejemplo, que yo sé que la gran mayoría de periodistas están tomando conciencia y ya no lo hacen, pero se viene la violencia cuando, por ejemplo, al candidato le preguntan en el debate cuál es su oferta de campaña, pero a la mujer candidata le preguntan sobre su vida privada. Y claro, eso ustedes dirán no es un insulto, no sean tan delicadas, es indirectamente una forma de decir a la ciudadanía que las mujeres no están preparadas para la política porque tienen ocupaciones más importantes a que dedicarse que hacer política pública y gobernar una ciudad. Ahora, en este trabajo que vienen haciendo ustedes como observatorio, doctora Vanegas, me imagino necesitarán y es prioritario también la participación de instituciones públicas, en este caso el Consejo Nacional Electoral. Tengo entendido que ellos incluso han elaborado una suerte como de protocolo, etcétera. Están cumpliendo su rol también, vigilando, aparte de lo que ustedes hacen desde la misión más ciudadana, desde la sociedad, pero el Consejo Electoral a través de estos protocolos y más, tomando en cuenta de que hay una presidenta mujer, ¿está acompañando estos procesos o no? Bueno, nosotros tenemos que reconocer que la presidenta Diana Tamaín estuvo comprometida desde hace muchísimo tiempo con las reformas por la equidad de género que se dieron en el Código de la Democracia vigentes desde febrero del 2020. Precisamente esto de exigir los binomios paritarios ahora en las elecciones del 2025. También que haya la representación o el liderazgo de las mujeres en las listas progresivamente, el 15% en el 2021, el 30% en el 2030 y el 50% en el 2025. Y claro, tener ya una norma que en sí la atribución la tiene el Tribunal Contencioso Electoral, porque ellos son los que tienen que sancionar las infracciones electorales muy graves. Pero los protocolos que hace el CNE, por ejemplo, es tener que retirar la propaganda cuando en algún momento vean que hay violencia política, que no se está ocupando el espacio legítimamente para ofrecer las obras o para ofrecer una oferta de campaña a la ciudadanía, sino que se está usando para denigrar al otro candidato y en este caso a una mujer. Es un protocolo que el Consejo Electoral pues tiene que cumplirlo en caso de que se dé. Y en el tema de los debates tenían un moderador, pero evidentemente nosotros vimos violencia política y claro, en ese sentido es la ciudadanía en donde está alzando su voz. ¿En qué casos, por ejemplo, también identificaron violencia política en los debates, doctora Vanegas? Mire, nosotros tenemos un caso justamente en Guayaquil, en el cantón justamente contra la actual alcaldesa, que fue por parte de un candidato hombre. Pero también el día de hoy vamos a hacer un pronunciamiento en el caso de la prefecta de Pichincha actual para la reelección y también en el caso de una candidata, la única candidata a la alcaldía de Cuenca. No estamos yendo por las ciudades más grandes, pero a lo largo de estos días, porque estamos analizando los debates, haremos alerta también por otras prefecturas y cantones pequeños. En el caso de la prefecta de Pichincha, ¿con qué está relacionado el caso de violencia?
El caso de violencia política está justamente relacionado con un sesgo o con una pregunta que no le harían a un candidato hombre, por ejemplo, que tiene que ver más con su vida íntima, con su vida privada. Y en este sentido nosotros ponemos una voz de alerta y queremos que se eleve el debate y que las mujeres debatan, al igual que los hombres, por ofertas de campaña y no por situaciones de su vida privada. Doctora Vanegas, se nos agota el tiempo, pero yo sí quisiera su criterio respecto a si la pregunta de la consulta popular relacionada con la reducción del número de asambleístas finalmente también termina afectando al ejercicio político de las mujeres, porque como usted señala, a las mujeres en este tema de la equidad electoral las van ubicando en los peores sitios, en los lugares donde no van a poder ganar para cumplir con la normativa. El hecho de que se reduzca el número de asambleístas si gana la consulta popular también le limita las posibilidades de participación a las mujeres. Totalmente de acuerdo, en esto tenemos que ser claros. Nosotros hemos hecho como fundación un estudio jurídico comparado de los últimos 40 años en donde hay normas para permitir mayor participación de las mujeres en la política, y esto lo hemos hecho de cara a las formas de votación, los métodos de asignación de escaños, el tamaño de las circunscripciones, la cantidad de organizaciones políticas, y a las mujeres les favorece ser parte de una organización política grande, y eso lo vamos a decir claramente. Cuando se eligieron 137 asambleístas, la organización que tuvo más asambleístas electos, 49, tuvo 26 mujeres. Y eso realmente se cumple con la equidad. Otras organizaciones donde se eligieron 25, 17, 15, tienen menor cantidad de mujeres, y eso también tiene que ver con el tamaño de la organización política. En el caso de que se vote por una reducción, las desfavorecidas también serán las mujeres, porque como había dicho hace un momento, cuando hay organizaciones políticas pequeñas en cantones, en provincias, que hacen alianzas con otras organizaciones nacionales, por lo general hay demasiada fragmentación y en ese momento se elige un solo curul y es favorecido un hombre. Eso puede ser realmente algo que desfavorezca la participación política de las mujeres, y lo que hemos conseguido ya un 38, a veces un 40% a la asamblea, podría ser reducido dramáticamente. Además de eso, más allá de que también desfavorezca a las mujeres, desfavorece a las provincias pequeñas que se quedan sin representación. Y creo que en este caso somos claros, no se garantiza menos asambleístas su representatividad o su calidad. Creemos que somos un Ecuador con 24 territorios y evidentemente todos tienen que tener una representación como manda la Constitución. Lo que usted acaba de decir es claro, puede desfavorecer la representación de las provincias, pero también la representación de las mujeres. Muchísimas gracias, doctora Vanegas, por haber conversado con nosotros, muy amable. Muy gentil, doctora. Muchas gracias a ustedes. Gusto saludarle.